Buena, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Cris? Como quiera. ¿Cómo acá? Qué bien, qué bien, qué bien. Qué bien encarado, ¿no? Tremenda respuesta. Muy bien, como que eres muy emperadora. Muy encarada, ¿cómo está como quiero? Como quiero. Yo lo determino. Ahí va, bien, bien Te encarado. estoy determinando el bien y el mal. Ya la energía del emperador, que es el arcano que vamos a ver hoy, del arcano número 4, el tarot. Bueno, el número 4 siempre se le atribuye como una cuestión de orden, ¿no? De estructura, a veces de rigidez. Pero bueno, tiene que ver con lo estable, ¿no? Las cuatro patas de una mesa, de una silla, las cuatro paredes también, ¿no? Como esta sensación de contención, de estabilidad. El emperador, bueno, tenemos acá un señor, es un líder, ¿no? Está ahí sentado, no parece que esté tan cómodo, ¿no? Como la emperatriz. Está como reclinado. Está reclinado, está recostado. La emperatriz estaba como más, ¿no? Abierta ahí, como que transmitía una cuestión más de comodidad y disfrute. El emperador está ahí con su cetro como más distanciado, ¿no? Que habla también de un distanciamiento, también de una imposición a veces, ¿no? Como del que impone, el líder que impone un poco la ley, no la ley moral, porque ese ya es como un terreno más del Papa, de la ética y la moral, pero sí tiene que ver con una ley sí, de orden, de regulación, de normalización, bueno, acá tenemos el emperador del tarot de Rider White. Donde viste una armadura. Donde hay una armadura, sí, bueno, y como un trono ahí, ¿no? Pareciera fuera como de cemento, ahí con la escuela inglesa del tarot, desde la Golden Dawn le atribuyen la correspondencia astrológica con Aries, ¿no? Por eso aparece también como mucho el carnero, la cabra, también como que enfrenta también la hostilidad también, o se distancia un poco de lo natural, ¿no? de lo instintivo, del impulso, como para crear su propia realidad, ¿no? El 4, desde la numerología y también el emperador, aparece como un número y un arcano muy humano, ¿no? Muy de elevarse sobre lo cíclico de la naturaleza y construir un orden que da cierta estabilidad, que hace superar también, ¿no? Que lo lleva como a superar los límites, o sea, por medio también de una autolimitación, una autorregulación, un distanciamiento de los impulsos como más naturales por ahí, también se logra como trascender al mismo tiempo los límites de la naturaleza, no sé, yo siempre pongo el ejemplo en las clases de que de repente la emperatriz, muy vinculada así como a lo cíclico, a los cambios estacionales, de repente, no sé, es primavera y me desbordo, ¿no? Y en invierno me muero de frío, no hay comida, ¿no? El emperador viene como a decir, bueno, vamos a guardar un poco, es esta racionalización, ¿no? Vamos a guardar un poco para el invierno, no nos comamos todo ahora, vamos a guardar, así el invierno lo podemos sobrevivir, ¿no? Tiene que ver con este orden y esta ley más concreta y material, comparada con el Papa, que lo vamos a ver más adelante. Sí, de hecho me estaba resonando lo que estábamos hablando el otro día cuando estábamos preparando esto, acerca de que, claro, de que el emperador determina la ley, no está determinada por ella. Entonces tiene sentido con esta cuestión de que no esté determinado por las leyes naturales. No es que la naturaleza sea simplemente caótica, es decir, también responde a ciertas leyes, aunque no las conozcamos. El emperador entonces, con esta cuestión de la autorregulación, del establecimiento de límites, bueno, ¿no? De esto, de lo que implica la numerología del número 4, hace que no esté sujeto a las leyes naturales. Por ejemplo, el pasar de las estaciones. No por ser invierno voy a pasar hambre. Exacto. No por estar en primavera me voy a romper y después no va a haber absolutamente nada. Es decir, la abundancia o la escasez no va a depender de otra ley más que de la propia. Hay un concepto filosófico que así lo tengo acá.
Lo tengo acá porque una cosa que tiene interesante justamente lo arquetípico es que nos permite pensar en estructuras que a veces trascienden justamente el tarot. Obvio, están en todos lados. Que están en todos lados. Bueno, primero es el emperador, es una figura muy que la podemos asociar fácilmente con la realidad mundana y Totalmente. concreta, a diferencia de otros arcanos que cuando vayamos avanzando capaz que tienen... Pero sí, puede ser arquetipo del padre, del proveedor, sí. Del jefe de Estado también, ¿no? Sí, o incluso simplemente la soberanía. Es un líder, claro, la soberanía. Que ahí es donde entra la filosofía. En la estructura soberana no debe ser jamás confundida simplemente con un jefe de Estado, o con un gobierno, o con un dictador, o con alguien que detenta el poder simplemente porque puede hacerlo. La figura soberana, primero que nada, es una estructura política. Es algo que funciona con ciertas reglas, con ciertas leyes, pero además que tiene ciertos principios que se repiten, bueno, en el dictador, en el presidencialismo, bueno, en la figura, justamente la imagen del padre, y tiene que ver, ¿sabes con qué? Justamente con esto de determinar el ámbito de lo legal, la validez, el ámbito de validez. Es decir, Giorgio Agamben, que es un filósofo italiano, dice que la soberanía, la estructura soberana, no el soberano, sino la estructura soberana se define como una paradoja. ¿Qué dice? El soberano está fuera y dentro de la ley al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque es quien posibilita que la ley se determine, exista, se traiga a la realidad, pero a su vez, para que eso sea posible, es decir, para poder determinar la ley, no puede estar a su vez determinado por ella. Porque si no, no podría establecer el ámbito de lo legal. Eso define al emperador. Bueno, porque representa el orden, representa la ley, pero al mismo tiempo él mismo es un líder que está por fuera. Sí, en el tarot de Goyo le ponen el rebelde, ¿no? Como que se libera de cadenas. Y tiene al mismo tiempo eso, ¿no? Como bueno, es el que de alguna manera transgrede. No es que sea transgresor, pero si no está determinado. Lo que dijiste, no claro. Está determinado. Es decir, y la determina. Exactamente, la estructura soberana no está en contra de la ley, tampoco a favor de ella, ni tampoco, digamos, en una relación de exterioridad, sino que está en una relación de determinación. Es decir, la estructura soberana determina el ámbito de validez para la propia ley. Es decir, la ley vale, te dice. Y no estamos hablando simplemente de una persona, puede ser una constitución, puede ser también... Y vale dentro de determinados límites, exactamente. ¿no? Como también ese límite, como para... que tiene que ver también con el emperador, ¿no? Establecer límites, sí, de validez también, y de la soberanía. ¿Sí? Esta ley rige acá. Nosotros no lo vemos porque nosotros estamos inmersas en ella. Entonces no logramos ver los límites de la ley porque la ley comprende toda nuestra vida. Es decir, bueno, nuestra vida moral, pero también nuestra vida práctica, nuestra cotidianidad está regida por una ley que en realidad, como hemos crecido y nos hemos desenvuelto de ella, se ha vuelto parte del océano en el cual navegamos. Es decir, el pez no se da cuenta que está en el agua porque está en el agua. Es decir, está dentro de ella. Y lo mismo pasa con la ley. Ahora, ¿dónde nosotras podríamos ver claramente un comportamiento de soberanía, es decir, una estructura soberana? En aquellos lugares justamente donde la ley comienza a aparecer sus límites, es decir, donde comienzan a visualizarse, como decir, la frontera de la ley. ¿Dónde está eso? En la situación de los migrantes ilegales. Claro, ¿quién representaría la estructura soberana en una situación donde un inmigrante ilegal es capturado? Sería aquel agente de seguridad que, embestido por un poder, en este caso el poder de muerte o el poder de deportación, determina la validez de la ley. Te dice, vos venís o vos te vas. En una situación, por ejemplo, donde, como para no irme demasiado entreverada con el ejemplo, son todas aquellas situaciones donde lo que te suceda no va a depender tanto de la ley vigente, sino de la decisión soberana.
Por ejemplo, lo que pasó con los niños, los hijos de los migrantes en Estados Unidos, que fueron encerrados en jaulas. Claro, ¿por qué fueron encerrados en jaulas? Uno dice, ¿pero qué ley dice que a los niños cuando se les separan de sus padres migrantes ilegales hay que encerrarlos en jaula? No hay ninguna ley en Estados Unidos que diga eso. Fue una decisión. Había que hacer algo con ellos porque no se sabía qué hacer. Eran muy chicos para declarar ante un juez, habían separado de sus padres. Muchos de ellos ya no se sabía a qué familia pertenecían porque sus familias habían sido devueltas. Entonces, a veces se encontraban ante un juez niños de 6 o 7 años que no tenían ni idea ni dónde estaban sus padres, ni el juez sabía dónde estaban los padres de ellos. Eran como personas completamente fuera de la ley. Claro, estaban en una situación de exterioridad con la ley. Entonces, lo que sucediera con ellos a partir de ese momento recaía sobre la decisión soberana. Es decir, había que legislar y determinar qué era lo que iba a pasar con esos niños. Y bueno, ya vimos lo que sucedió. Lo que determinaron fue que se les encerraran en jaulas. Entonces, ahí es donde está la estructura soberana, que puede decidir por sobre la ley. Que en ausencia de ley es capaz de poder determinar qué es lo que vale. Por eso di el ejemplo de los migrantes. Claro, hay situaciones legales que justamente terminan pasando por una decisión. Ya no hay una ley que te diga qué es lo que va a ocurrir. Entonces, claro, una de las cosas que yo observo mucho del arquetipo del emperador es que en política pasa mucho eso. Es decir, hay órdenes mundiales que determinan cuál es el ámbito de la aplicación de una determinada ley. No sé, imagínate, los mega ricos, los ultra mega ricos, que están completamente por fuera del orden de los impuestos, o sea, que hacen 80.000 triquiñuelas para no pagar los impuestos, y que de hecho ponen las reglas de cómo funciona. El emperador, claro, sí, el emperador tiene ese lado en el que no somos muy amigas. Como se nota, no somos muy amigas del emperador. Pero está, a ver, fuera de todo lo que sucede, ¿no? Cultural, podríamos decir que el emperador es el patriarcado. A nivel más interno puede tener que ver con ese regulador interno, ¿no? Como que bueno, que podría ser también un dictador interno, pero en realidad sí, tiene que ver con estructurar, regularizar, regularizar eso, bueno, levantarte a trabajar aunque no tengas ganas, porque pensar el objetivo como a largo plazo, ¿no? En ese sentido yo lo veo también muy vinculado a Capricornio, más allá de que la asociación de la Nobles con Aries en esto, ¿no? Del liderazgo y decidir por estar, pero sí hay como un tema de autorregulación principalmente, y sí, de poder conquistar, ¿no? En algún caso elevarse por encima así de una realidad como para construir y crear la ley también, ¿no? Es que esa es bien la característica de la soberanía, es decir, no se deja determinar por ella y no debe ser determinada por ella porque es la condición de posibilidad de cualquier ley. ¿Cómo vos creás una ley si estás determinada por una? Es imposible. Tenés que estar en un no lugar como para poder legislar. Bueno, la inmunidad política tiene algo de raíz en eso, ¿no? Los legisladores a su vez tienen los famosos fueros. O sea, que no están, hay aspectos de la ley que no los afectan, que no los implican, justamente porque están en un lugar de legislar. Bueno, de hecho el pueblo es soberano también en algunos aspectos. Vos fijate lo que está pasando ahora con el tema del posible referéndum, ¿no? Es decir, en ese momento el pueblo a través del sufragio puede decidir el ámbito de validez de la LUC y decir, esto de la LUC no vale. Es decir, no hay que a veces subestimar ciertas posibilidades que tenemos como pueblo. Sí, no tiene que ser una individualidad. Exactamente. Tiene que ser una persona, no tiene que ser... Puede ser un grupo. De hecho, las comisiones de vecinos de los edificios muchas veces se comportan en forma soberana. Establecen el ámbito de legalidad y muchas veces no los alcanza a ellos las propias leyes que establecen. Te dicen no a los ruidos molestos y sin embargo son los primeros en prenderte la tele a todo volumen. Es decir, pero ¿por qué esta persona lo puede hacer si el otro día me cayó con la comisión de vecinos porque hizo una fiesta en mi casa? Porque de alguna manera detentan la ley, la estructura. Para mí la comisión de vecinos de los edificios es bien la estructura soberana. Son pequeñas mafias. Y mientras más lejos de la ciudad está, ponerle de tipo balneario, tienen más comportamientos de esa índole. Son capaces de linchar a una persona simplemente porque es nueva.
y porque no pertenece al grupo de los que legislan. De hecho, tengo una amiga que le pasó una cosa así, que están todos irregulares, pero todos irregulares, y como ella cayó nueva, uno de la comisión de vecinos la denunció a la intendencia y de una torta de guita ahora. Entonces, bueno, pero ¿por qué al resto no? Y a mí no sí. se aplica. Porque vos no sos de la comisión. Es decir, en esta relación de poder, vos estás por fuera de la estructura soberana. Están determinando qué es lo que va a ocurrir contigo. Pasa en muchos ámbitos. Es decir, también cuando vos estás en un campo de refugiados y no saben qué va a pasar contigo porque tu país acaba de ser destruido por un bombardeo, no podés volver a tu país, pero tampoco te podés quedar en ese, quedas a cargo de un policía o de quien ejerza el poder. Puede hacer lo que sea contigo. O sea, en el norte de Francia hay un montón de refugiados que están ahí contra el Canal de la Mancha y no se sabe qué va a pasar. No tienen una figura jurídica que determine qué pasa con su vida. O sea, digamos que el tema... No hay preestablecido y bueno, se resuelve ahí quien tiene detenta la soberanía en ese momento. Ahí está, vos estás en un campo de refugiados y viene uno y chorea, y dice, o mata a uno en una discusión. ¿Qué pasa? ¿Va preso a dónde? Si no puede salir del campo de refugiados. ¿Quién determina qué sucede con ese sujeto que acaba de matar? Justamente una estructura soberana, que en ese caso puede ser o una asamblea, generalmente es un milico, o militares, o sea, los militares determinando soberanía, imagínate. Bueno, lo que hablábamos el otro día sobre el tema del neoliberalismo y el patriarcado es que también es una estructura soberana, sí, pero está desregulada. Hay una desregulación. Es decir, lo que vale justamente en el neoliberalismo es el cambio perpetuo de las reglas de juego. ¿Para qué? Para seguir perpetuando la misma estructura. Pero es una forma de regulación. Sí, es una forma de regulación. Sí. Pero que digo que no es regular, en el sentido que no es siempre lo mismo. Regularmente irregular, algo así. Eso mismo. Regularmente irregular. Sí, yo creo que también hay varios tarólogas que hablan de que, bueno, de la pareja, o sea, obviamente es una pareja, la emperatriz y el emperador, ¿no? Y de esta cosa de buscar complementarse en esta cuestión, que si alguno de los dos como que adquiere como más peso, siempre hay como un desbalance, obviamente, en lo que es los ciclos, lo natural, ¿no? Como esta cosa de que sí, por ejemplo, la emperatriz puede desbordarse, ¿no? Por momentos, el emperador no, pero también puede como cementar todo, ¿no? Y cuadricular todo, ¿no? Ven como del 4. Y sí, el mismo emperador se puede desregular, como lo que hablábamos de esto, pavimentar todo, o bueno, no sé, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? De que podemos pensar en la emperatriz no sé, como el parto, ¿no? Que has vinculado al parir con placer y toda esta cosa, y la medicalización del parto, como fue, bueno, vamos a normalizar esto para prevenir, para que funcione siempre de igual manera, y se genera un montón de que todos son los partos como, ¿no? Igual, o tienen que ser así, o se apuran, y hay un montón de vitalidad que se lleva, ¿no? En esa regularización, en esa estandarización sobre todo. Entonces está bueno siempre recordar un poco el binomio, es la pareja de la emperatriz con el emperador. Qué buen ejemplo. Porque aparte estaba pensando ahora en la violencia obstetricia. La violencia obstetricia es hija de una forma de soberanía que ejerce justamente los ginecólogos, el poder médico, en relación a aquella mujer o aquella pareja que no tiene el saber, no conoce acerca de y que es violentada ante cualquier tipo de opinión que pueda tener respecto a cómo tiene que darse el parto. Justamente porque hay una voluntad, bien de esta cuestión del emperador, de decir cómo van a ocurrir las cosas. No, el parto va a ocurrir de esta manera para garantizarlo. O sea, sí, claro, siempre pensando como en lo peor que podría pasar, pero está bueno, se termina como violentando, quizás se termina naturalizando, regularizando por ahí lo violento. Sí, vos no tenés razón. Esto va a ocurrir, vos vas a tener a tu hijo. Bueno, ahí va. Vos vas a tener a tu hijo.
Ahora, lo medio para tenerlo, Claro. ya vas a ver. Pero bueno, yendo como a otro nivel, podríamos pensar, bueno, la emperatriz también puede ser alguien que eso, ¿no? Como, bueno, me levanto y muy indulgente, ¿no? Como, bueno, hago esto, ahora... Y está el emperador, a nivel como más interno, digo, como con esos arquetipos, lo que hace es eso, como dar una... poder distanciarse un poco de nada, del impulso, de lo que quiero ahora, de pensar un poco más a largo plazo, racionalizar, ¿tá? Básicamente. Sí. Ustedes no Como decía. compren nuestro odio por el emperador. El emperador es un arquetipo que es interesante. No, a mí es en realidad necesario. igual, claro, a mí me vendría bárbaro integrarme un poco, pero... Puedes decir por el asuntito de los gatos comunes. ¿Qué? No, Por el asuntito de los gatos por muchas cosas, me vendría amigarme, integrarlo, no, y creo que lo que pasa es que, claro, tenemos esta imagen muy muy en carne viva del emperador como el de esta castrador. cultura. Sí, claro. como la imagen castrante, el poronga, el que marca la regla de juego. Y en realidad es mucho más amplio que eso. Es mucho más amplio, obviamente, y creo que es necesario también. En cierto punto, por lo menos en este momento en el que vivimos todos, para el día a día. Es como y mínimamente si queremos de alguna manera tratar de... Y bueno, y la soberanía, ¿no? Eso, ejercer la soberanía popular, Se nos viene un plebiscito y, a ver, es importante recordar de que... Conectar con el soberano, la soberana interna. Con la soberana interna. Claro. Decir, bueno, que no tiene que ser individual, podemos y determinar... menos ahora, que creo que la movida es más colectiva. Pero... Gente, podemos determinar el ámbito de validez de la LUC. No podemos dejar de pasar... No, pero no estoy hablando ni a favor ni en contra. Simplemente estoy diciendo que podemos, de que no hay que pensar que un plebiscito es en contra del gobierno. Porque es para ponerlo, de debatirlo. Es para mostrar charlar sobre eso. Claro, de que la estructura soberana no es un individuo. De que podemos determinar el ámbito de validez de la ley y decir, esto no vale. Por lo tanto no me afecta, ¿no? No importa qué aspecto de la luz, pero pensémoslo más en general, el plebiscito como una estructura política. ¿Sabías que Uruguay, de hecho, está reconocido mundialmente por ser uno de los países que más pone en plebiscito, o sea, que más pone en cuestionamiento a partir del sufragio las decisiones de los gobernantes? Es decir, no podemos perder eso. No podemos perder eso. O sea, estamos hablando de un país recontra chiquitito que ejerce cada tantos años una voluntad que nos acerca a la estructura soberana. Es decir, que no es que simplemente obedecemos. Porque, ¿qué pasa? Más allá de que estemos a favor o en contra de la ley, no me voy a meter en ese quilombo en un video de tarot. Ya es obvio. No, eso. Sí. Bueno, pero no hay que... Mirando el tiempo. Mirando el tiempo. Yo soy la emperadora acá, que marca los límites. Yo soy la emperatriz. Y estamos en 22 minutos, así que vamos redondeando. No, pero yo ya tengo una idea. Dale, que va a redondearlo todo. Genial. O te lo deja cuadradito. No, mira, la cuestión está en que a mí lo que me molesta de la campaña esta que se está empezando a instalar desde el oficialismo es mostrar el recurso del plebiscito como algo malo en sí mismo, como una cuestión de ir en contra del gobierno. Claro, no, y aparte atenta contra una cultura esto, ¿no? De poner sobre la mesa la discusión de gobierno. A ver, gente, después en la urna se va a decidir. Usemos los recursos que Claro, después en la urna se va a decidir si sí o si no. Ahí va a hablar la voluntad, es decir, va a haber una voluntad soberana en relación a eso. Pero no podemos partir el debate diciendo no. Referéndum no, porque es en contra del gobierno y ya lo votamos y esto es lo que votamos. No todo lo que hace una persona fue votada. Hay decisiones que tienen que ir al referéndum. ¿Por qué? Porque afectan nuestra vida. Entonces, si será importante conectar con este arcano en estos meses previos al referéndum y decir, bueno, es importante entender que a veces tenemos que salir de la ley para poder determinarla porque la ley determina todo lo que después somos. Es decir, no es una pavada esto que está a punto de ocurrir. Sí, es un principio, bueno, yo vuelvo a la cuestión, estamos como en los primeros arcanos, que es un principio eso estructurante que define, que estabiliza, que consolida, que termina como de estabilizar, encuerpar lo que está creciendo también. Entonces es un arcano que más allá de todo tiene esa fuerza, ¿no? para enraizarse, plantarse
Después, bueno, viene el despliegue, pero necesitamos primero establecernos, ¿no? Hay o el ego, ¿no? Cuando se habla, no, trascender el ego, sí, pero primero hay que construirlo, ¿no? Como, y creo que el emperador también tiene que ver con eso, ¿no? Bueno, los límites, nuestros límites, pero también nuestro espacio seguro también. Sí, no, es que justamente ahí es... perdón que te haya interrumpido. No es por no me molesta que me interrumpas para nada, yo estoy pendiente del reloj. Vos mira el tiempo. ¿Qué tal? Ya tomo que a mí, una cosa que me fastidia, yo trabajo en secundaria y trabajo mucho la cuestión de la soberanía y todo eso, y a mí me molestan muchas veces las interpretaciones superficiales que se dan en relación a la escritura soberana y que lo piensan simplemente como una figura castradora o negativa. Es decir, el poder soberano es negativo porque me impide hacer cosas. No, al contrario, el poder soberano incentiva acciones. Incluso te dice qué es lo que va a ocurrir. Es decir, sin una estructura que de alguna manera regularice, que de alguna manera determine, no podríamos hacer absolutamente nada. Exacto. Es decir, es lo que posibilita la acción. La acción política es posible porque de una forma soberana nos paramos para determinar el ámbito de la acción y decimos, vamos a salir a la calle a hacer tal y tal cosa. Sin ese orden, sin salir del orden establecido para determinar la ley, sería siempre todo igual. Nunca habríamos salido ni de las cavernas. Precioso, sí, también tiene que ver con el logos, como propiamente humano, ¿no? También, en eso de... Sí, sé que tampoco tiene muy buena fama lo humano, propiamente humano. No tiene fama. Pero hoy va para malos caniches. Claro, pero esto de la evolución también, ¿no? Es como muy humano el emperador también. Ahí. Bueno. Sí, ahora sí. Chao. Nos vemos. Por fin salimos del emperador. Por fin salimos a los 40 minutos. Chao.